Levítico capítulo 18. Este estudio lo titulamos Contaminación por la perversión del hombre. Y bueno, es que vamos a ver mandamientos que reflejan la voluntad de Dios acerca de la expresión sexual entre los humanos. Mandamientos que confirman que la ley de Dios tiene un propósito de vida. Independientemente de la opinión de quienes insisten aún en que la ley del Moisés, la ley que el Señor le dio a Moisés, ya no es para los creyentes en Jesucristo, el Mesías, Yeshua, pues las limitaciones que se describen en este capítulo, ustedes se van a dar cuenta que cumplen el objetivo de evitar que el género humano se corrompa como sucedió en tiempos antiguos, como en la época de Noé. En la decisión de las personas para no someter su vida a la ley de Dios ha generado que la ausencia de la guía correcta en el tema de la sexualidad, hoy en día las familias sufran las consecuencias de haber sido guiadas por un camino que se aleja cada día más de Dios, haciendo ver la culpabilidad del hombre en consecuencia, por no haber glorificado al Señor, sino que se glorifica a sí mismo el hombre. El apóstol Pablo, hablando de esta actitud del hombre, él expresó la consecuencia de esta arrogancia. En Romanos capítulo 1 dice a partir del versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican, con los que las practican. Y bueno, bajo este contexto de las palabras del apóstol Pablo, es que este capítulo 18 del libro de Levítico nos hace ver que los argumentos de quienes sostienen que la ley de Moisés ya no está vigente se desvanece. Se desvanecen dichos argumentos al darse cuenta de que estos mandamientos de este capítulo que vamos a analizar son conductas que se encuentran vigentes hoy en día. Y no solo eso, sino que se encuentran legisladas en muchos ordenamientos de las naciones como conductas delictivas, ilegales. Por lo tanto, la mentira y la necedad de quienes mantienen a los creyentes lejos de la ley de Dios resulta inútil ante la evidencia de todas estas conductas que se encuentran previstas y sancionadas por una ley que es divina, características que rebasa toda capacidad y época del hombre. Dice Levítico 18 a partir del verso 1, si me acompañan en sus Biblias, dice así: habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor vuestro Dios.
No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Bueno, en el capítulo anterior vimos que Dios estableció leyes que tuvieron la finalidad de evitar la propagación de los ritos paganos al realizar sacrificios de animales en un lugar que no fuera precisamente en el tabernáculo. De manera que este capítulo, en este capítulo el Señor a nosotros nos va a confirmar que el mandamiento que fue dado al hombre y la mujer desde el principio debe ser honrado a través de sus propias conductas, las conductas sexuales. Porque el hombre y la mujer, ellos recibieron la capacidad para procrearse y multiplicar su simiente en esta tierra. Dice Génesis capítulo 1, verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así es que el mandamiento para que Israel se abstuviera de seguir los caminos de aquellas naciones tuvo el propósito de que Israel se mantuviera sin contaminación. Egipto, que a pesar de ser una nación que había llegado a la cumbre de la civilización, al mismo tiempo, esa misma nación desarrolló perversiones y aberraciones en lo que a sexualidad se refiere. Leyes que totalmente fueron aberrantes en su tiempo y hoy en día incluso. Al igual que en la tierra de Canaán, una tierra en que, si bien es cierto que Israel iba a conquistar, también corría el peligro de ser conquistado por las costumbres y normas aberrantes de los pueblos que habitaban ahí. Y lo lamentable de esto es que efectivamente así ocurrió. Dice el verso 4 de Levítico 18. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo, el Señor, vuestro Dios. Aquí cada vez que vemos en la escritura, cuando dice la escritura yo, el Señor, vuestro Dios, es como si lo firmara. Es como una sentencia de advertencia para el pueblo de Israel y hoy en día para todos nosotros, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando vemos esta expresión del Señor, es tajante. No hay ninguna justificación para no cumplir, para no someterse a esa ordenanza. Recordemos que cuando Israel llegó a Egipto, se les dio la tierra de Gosén, precisamente para que se mantuviesen apartados de los egipcios. Recordemos que en aquel entonces el por favor, de alguna manera, que en compensación que hizo José por toda aquella nación, pues bueno, siendo el gobernador de aquella nación, José, el hijo de Jacob, Faraón tuvo a bien darles esta tierra, una tierra apartada, que se llamó Gosén. Y el propósito pues era de que se guardasen de las prácticas de este pueblo. Sin embargo, a través de los pasajes de la Torá, nosotros podemos confirmar que lamentablemente con el tiempo los israelitas terminaron mezclándose con los egipcios, lo que trajo como consecuencia que se corrompieran. Por ello, durante los 40 años de peregrinaje que ellos tuvieron en el desierto, el Señor los fue purificando poco a poco a través de las pruebas que nosotros podemos ver en el libro de Éxodo, Levítico. Y así es que el mandamiento del Señor advirtió a los israelitas para que se abstuvieran de tomar las consecuencias, las costumbres de estos cananeos, a fin de evitar que en su caso se corrompieran como lo hicieron en Egipto. Bueno, dice el verso 5 de Levítico 18, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Una vez más dice, yo el Señor. ¿Okay? Nos queda muy claro cómo es que el Señor es reiterativo y en confirmar esta sentencia, este mandamiento. Esa declaración que vemos aquí en el verso 5
cuando dice los cuales haciendo el hombre, acerca de estos mandamientos, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Efectivamente, esta expresión tal cual se repitió en el tiempo del sacerdote Esdras después de haber leído en su momento la ley del Señor, un tiempo hermoso en el cual el pueblo se había olvidado de la ley del Señor, pero después de que Esdras da lectura, los levitas hacían entender al pueblo las palabras de la ley, y el pueblo lloró, se, eh, se conmovieron en gran manera de las palabras de Dios. Y después de haber confesado los pecados de Israel, el sacerdote delante del Señor, una vez que la descendencia de Israel se había ya apartado de los extranjeros, recordando lo que Dios hizo con la nación en el desierto y de todas estas advertencias que recibió Israel desde este entonces, como lo vemos en Levítico, fíjense lo que podemos leer en Esdras capítulo 9, verso 29. Dice, les amonestaste, dice, están leyendo, están expresando esto como una oración al Señor. Dice, les amonestaste a que volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Así es de que esto nos confirma una vez más que haciendo la voluntad, cumpliendo la voluntad de Dios, nosotros bajo esta perspectiva vamos a vivir, vamos a tener una vida. No significa que no estamos hablando de una vida física, literalmente. Cuando la escritura habla de vivir o morir, estamos hablando, se está refiriendo a una vida, una muerte espiritual. Y una muerte espiritual te guía directo al infierno. Pero una vida en el espíritu, una vida espiritual, en el tiempo que estás en este mundo te prepara para el reino del Señor. Así es de que hay que entender en qué sentido es que desde Levítico podemos leer esto. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos, dice Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Cuando dice vivirá en ellos, está hablando de que va a tener bendición al momento de guardar sus ordenanzas. Y vamos a darnos cuenta que en este capítulo, efectivamente, todos los mandamientos que vamos a leer son mandamientos que hoy en día tú cumples si eres una persona decente, pero que no cumplen aquellos que están pervertidos. Entonces, si los guardamos bajo esta visión de santidad que podemos leer en todo el libro de Levítico, entonces la bendición que estamos teniendo es de vida, una vida en abundancia de bendición y de paz. Dice el verso 6, continuamos ahí en Levítico, verso 6, Levítico 18, dice, ningún varón se llegue a parienta próxima. Y aquí vamos a dar lectura hasta el versículo 17, en donde se describen prohibiciones, mandamientos prohibitivos relacionados con las relaciones sexuales. Vamos a poner atención y enseguida lo vamos a explicar. Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, el Señor. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer
de tu padre engendrada de tu padre, tu hermana es. Tu desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta es de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. Bueno, estas leyes descritas en estos versículos del 6 al 17 refieren una prohibición, la prohibición de la práctica de lo que se conoce como el incesto, como una práctica sexual entre familiares. Y en este sentido, la expresión que se repite en este capítulo, la expresión que dice descubrir la desnudez de otro, es una referencia al intercambio sexual, es decir, la relación sexual, tal cual, que es prohibida en las diversas hipótesis de este capítulo. Así es que se prohíben las relaciones sexuales con una madre, con una madrastra, con una hermana, con una media hermana, con una nieta, la hija del hijo o de la hija, con la hija de una madrastra, con una tía, ya sea la hermana del padre o de la madre, con la esposa de un tío, del lado del padre, con una nuera, con una cuñada, la esposa del hermano, con una mujer y su hija, o con una mujer y su nieta, con dos hermanas a la vez. Son maldad, son actos que Dios los considera perversos y malignos. Y por supuesto traen consecuencias no solamente en el espíritu de las personas, sino incluso genéticamente hablando, llega a generarse una alteración genética. Es una maldad que trasciende al aspecto físico de las personas. Por otro lado, la razón por la que se refiere a la desnudez de la madre como la desnudez del padre aquí tiene que ver con el hecho de que los esposos son una sola carne. Porque en la deshonra de la esposa también es alterada, violada la honra del esposo, del marido. Y su cama contaminada también, de la misma manera en que sucedió, ustedes recordarán, con Rubén, el primogénito, el hijo de Jacob, que deshonró a su padre por haber subido a su lecho. Génesis 49, verso 4, dice: impetuoso como las aguas, no serás el principal. Es el momento en que Jacob comienza a darle bendición a sus hijos. Pero aquí en este momento habla de su primogénito Rubén. Dice: impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Por otro lado, las costumbres de los pueblos extranjeros, como los egipcios, pues eran mucho más relajadas, ¿no? Y por lo tanto también perversas. Para los egipcios era permisible, era permitido casarse con hermanas y con medias hermanas, y la vida licenciosa, es decir, una vida totalmente disoluta, carente de moralidad, especialmente en lo que hace el aspecto sexual, en la que vivían las mujeres, era muy grande, muy amplia entre ellos, entre los egipcios. Se dice que entre los persas se permitía el casamiento con la madre, con las hijas y con las hermanas, y se dice que sucedía lo mismo con los medos, los indios y los etíopes. Y asirios también. En tanto que, bueno, eh, los atenienses y los espartos solo permitían los casamientos con las medias hermanas. Entonces estamos viendo que las naciones extranjeras, a diferencia de Israel,
Ellos siempre han tenido a través de la historia conductas de este tipo permitidas, con una permisibilidad muy amplia y que como consecuencia, por supuesto, que trae consecuencias físicas, enfermedades, alteraciones genéticas, tantas cosas que hoy en día podemos ver en muchas personas que lamentablemente han sufrido las consecuencias de esto. Pero por otro lado vemos que estos mandamientos tuvieron todo el propósito de guardar a Israel, de guardar a esta nación como una nación apartada, una nación santa. De manera que la inmoralidad sexual pues es un aspecto común en la tierra en un momento dado. Era común en la tierra de Canaán, hacia donde estaban siendo dirigidos los israelitas por el Señor. Por eso es que les hace esta advertencia. No, no harás las prácticas de Egipto y te abstendrás de llevar a cabo o de adquirir las normas de Canaán, porque ellos vivían bajo esas normas, bajo esas leyes de perversidad. Y por ello Dios apercibió a su pueblo, a fin de que ellos se abstuvieran de asumir estas costumbres. El matrimonio, como institución establecida por el Creador, cumple con las condiciones para ser una bendición realmente. Y bajo una bendición, bajo esta gran bendición, prevalece una familia, prevalece una nación. Y por ello el matrimonio no es deshonroso en ninguna manera, ni algo pecaminoso, sino por el contrario. Además de haber sido ordenado por el Señor, el estar casado es el mejor estado del hombre y de la mujer. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque eso cumple con el propósito divino de la creación del hombre y la mujer. Verso 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Bueno, pues esto es terrible. Y eso fue lo que le sucedió a Jacob al casarse con Raquel y con Lea. Ustedes recordarán que en realidad Jacob quería casarse con Raquel, pero fue engañado por Labán. Y en su lugar le dio a Lea porque era la mayor. Bueno, sin importar esta circunstancia del engaño del que fue objeto Jacob, no es permitido. Jacob no estuvo justificado para hacer esto. Y bueno, esta prohibición rige para el caso de que exista divorcio, porque el marido no puede casarse con la hermana de la mujer de la que se divorció. Pero en el caso de que exista muerte de la esposa, entonces esta prohibición cesa. Son casos en los que se debe de observar el el mandamiento tal cual, cuando dice el verso 18, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Es decir, habla que este mandamiento tiene vigencia mientras la esposa viva, la hermana tenga vida. Por eso hablo de la hipótesis del divorcio. En caso de que haya una separación, pues por supuesto que el mandamiento continúa vigente, porque la mujer no ha muerto, a menos que en su caso muera, pues bueno, ya el varón podrá casarse con la hermana, si fuera el caso, ¿no? Dice verso 19, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Como estamos viendo, la expresión descubrir su desnudez habla de la relación sexual. No tendrá relación sexual con la mujer mientras esté en su impureza menstrual. Recordemos que este mandamiento prohibitivo lo analizamos en su momento en el estudio del capítulo 15 que ya tuvimos, en donde analizamos los casos de las impurezas de la mujer y analizamos la razón de esta prohibición. Si ustedes gustan para mayor referencia, pueden acudir a este estudio en donde de manera general analizamos las impurezas, el tema de las impurezas, tanto de los varones como de las mujeres, y abordamos este tema.
Dice el verso 20, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Aquí literalmente se está hablando del adulterio, un pecado que se castiga con la muerte, de acuerdo al mandamiento de Deuteronomio capítulo 22, verso 22. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Esto ya lo hemos comentado en otros estudios. Hay dudas relacionadas con los evangelios porque por el caso este en donde se le presenta a Yeshua una mujer que adulteró, supuestamente que fue sorprendida en adulterio. Y si fue sorprendida en adulterio, la pregunta es, ¿por qué no presentaron al varón también? En fragancia. Esto es el punto en donde los evangelios podemos darnos cuenta que los religiosos de aquel entonces ya, los líderes de Israel, el pueblo que se mantenía en la religión sin haber entendido el propósito espiritual de la ley de Dios, pretendían cumplir la ley de forma tajante, pero de una forma equivocada. Así de que luego, y en estos casos, algunas mujeres se preguntan ¿por qué? ¿Por qué nada más la mujer? O sea, en el caso del hombre, no. No, claro que sí. Solamente, como les comento, el caso ya para el tiempo de Yeshua y los apóstoles, los religiosos de Israel, en ese tiempo no estaban cumpliendo la ley tal cual. La cumplían a modo. Y lo que en muchos de los casos lo único que buscaban era tentar a Yeshua. Así es de que, pues bueno. Y otra pregunta que surge, ¿por qué entonces no la mataron? ¿No? Si fue sorprendida en adulterio. Bueno, porque en este caso, Yeshua, en ese mismo momento, jamás, ustedes pueden leerlo en sus propias Biblias, en ningún momento prohibió el mandamiento de Moisés. Este mandamiento que fue dado en Deuteronomio capítulo 22, verso 22. De ninguna manera sustituyó la ley el Señor o la abrogó. Él lo dijo, que no había venido a abrogar la ley, ni los profetas. Así es de que la pregunta ¿por qué? Bueno, la respuesta la da el mismo Señor. Cuando Él les pregunta, cualquiera que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es más, los invitó a que cumplieran este mandamiento de la muerte al adúltero. ¿Qué fue lo que sucedió? Quienes no la pudieron cumplir fueron los religiosos. Yeshua no lo impidió. Ellos sabían perfectamente que ellos no estaban libres de pecado. Y es que la ley de Moisés se dio en un contexto de una espiritualidad óptima para Israel. Pero Israel no se mantuvo en la santidad que de la que era el propósito la ley de Moisés. Así es de que hay que entender el contexto en el que se da la ley, los mandamientos en la ley de Moisés y lo que sucede a partir de entonces con el pueblo de Israel, que finalmente y con mucha lástima pues se pervirtió. Y lo que hacemos nosotros es tratar de regresar al Padre a través de la observancia de su ley. Tratar de ser merecedores de esta gran oportunidad que hemos recibido para regresar al Padre siendo purificados en nuestras vidas a través del cumplimiento de la ley. Como ustedes se podrán dar cuenta, estos mandamientos tienen como objeto restringir la libertad sexual de las personas, con lo cual se mantienen en un estado de pureza en el momento que son observados estos mandamientos. Y como consecuencia, como dice la propia ley, viven en esa ley. Es decir, mantienen su vida espiritual óptima delante de Dios. Continuamos en el verso 21 del Levítico 18, dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch,
No contamines así el nombre de tu Dios, yo el Señor. Y aquí una vez más firma el Señor, dice yo el Señor. ¿Y por qué? Porque se habla de un aspecto de eh, terrible que se dio en su momento, incluso por el propio pueblo de Israel. Una vez más dice el mandamiento, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre del Señor tu Dios, yo el Señor. Bueno, es una probabilidad, como una probabilidad que este Moloch, que se describe en el primer libro de Reyes, descrito como el dios de los amonitas, sea el mismo que le llaman Milcom del segundo libro de los Reyes. Dice Primera Reyes capítulo 17 verso 5, porque Salomón siguió a Astoret. Está hablando de la perversión en la que cayó el rey Salomón, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Como vemos, aquí confirmamos obviamente en el libro de los Reyes que eh, el hijo de David, Salomón, el rey Salomón, con toda su sabiduría, finalmente se pervirtió. Y una de las razones por las cuales cayó en esta perversión terrible, pues fue precisamente la desobediencia. ¿Cuál desobediencia? Bueno, Israel recibió el mandamiento para no mezclarse con mujeres extranjeras. Y fue justamente lo que hizo Salomón. Se casó con mujeres extranjeras, con propósitos políticos, económicos, etc. Tuvo muchas mujeres extranjeras y les edificó altares abominables a sus ídolos, y él mismo, de acuerdo a los registros históricos, se dice que él mismo permitió que hijos suyos fueran ofrecidos a Quemos, a Moloch, a este ídolo del cual eran ofrecidos los hijos de los israelitas en su momento también. Y dice el segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 13, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Hay quienes piensan que Moloch representa al dios cananeo Mecal, que aparece en ciertas inscripciones, y que las dos últimas consonantes de estos nombres, Moloch y Mecal, pueden haber sido invertidas, según hay quienes piensan esto. Por otro lado, la palabra Moloch en el hebreo tiene las mismas consonantes que la palabra Melech, porque Melech significa rey en el hebreo. Y en este sentido, sabemos que en el hebreo antiguo solamente se escribían las consonantes, que en este caso para Moloch serían la M, la L, la K. De este modo, ambas palabras serían idénticas, Moloch y Melech, y en su momento la inserción de las diferentes vocales resultó en una palabra diferente. Por eso la diferencia. Sin embargo, dice, de acuerdo a la tradición judía, en relación a este tema, ellos coinciden en el sentido de que Moloch no era el nombre específico de algún dios pagano, sino que era una forma de referirse a cualquier dios pagano al referir como rey. Solamente que se dice que el pueblo judío en un momento dado, pues ellos reservaban esta expresión de Melech
únicamente para referirse al Eterno, al Padre Eterno, como al Dios verdadero. Y cuando cuando el pueblo judío se refería a los dioses cananeos, ellos les decían Molech, para usar las mismas consonantes, pero con las vocales O y E de la palabra Boshet. ¿Qué significa la palabra Boshet? Significa vergüenza. Así, el título que les daban a los dioses de manera general, dioses paganos, era Molech, que significaba rey de vergüenza, a diferencia de la designación de Melech como el rey, el creador de los cielos y la tierra. Y bueno, esta es una de las características especiales del hebreo, en donde las consonantes son muy importantes y las vocales en su momento que se utilizan para unas y otras palabras, pues hacen la diferencia de un concepto y otro. Dice Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Bueno, ¿de qué está hablando la escritura? De el homosexualismo. Hoy en día existen muchas teorías que inútilmente tratan de justificar la homosexualidad, incluso bajo el falso argumento de que hay personas que nacen con esa tendencia. Sin embargo, desde hace mucho tiempo ya los científicos y los médicos han descartado del todo esa falsa idea. El homosexualismo es totalmente rechazado por Dios y en consecuencia totalmente inaceptable en el pueblo del Señor. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado, el apóstol Pablo habló de este pecado en su carta dirigida a los romanos, a la congregación de los creyentes en Roma, exponiendo las causas que han dado origen a tal perversión. Y si lo escribió en esta carta por una razón muy importante, precisamente. ¿Por qué? Porque él ya había visto esta perversión en el pueblo. El diseño original y único aceptable por Dios es que un hombre debe complementarse con su mujer y en consecuencia tener hijos, formar una familia. Fuera de eso no existe otro diseño aceptable para Dios. Mientras que para las parejas homosexuales no pueden procrear. Bueno, la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, reitera este rechazo al homosexualismo a pesar de los intentos en contra. Por citar algunas citas bíblicas, Génesis capítulo 19 del 1 al 29, Jueces capítulo 19 del 1 al 30, Levítico 20 versículo 13, Romanos 1 de los versículos 18 al 32, la primera carta a los Corintios capítulo 6 de los versículos 9 al 11, la primera carta de Timoteo, primer capítulo, versículos 9 y 10. Hablan de este rechazo tal cual. Y es obvio que esta actitud, al ser rechazada desde un origen por el Señor, y en el contexto de todo el capítulo 18 se está hablando de conductas totalmente inmorales, rechazadas por el Eterno, no existe posibilidad alguna de justificar el homosexualismo. Pero hoy en día, bajo el pretexto de una supuesta igualdad de oportunidades, hay quienes defienden esta supuesta libertad de elección y la pretenden justificar, pero obviamente sin argumentos dentro del diseño prescrito por Dios. Peor aún resultan quienes defienden la homosexualidad al mismo tiempo que no quieren dejar la Biblia completamente. Y lo que hacen en su mente reprobada es que se atreven incluso a interpretar los textos bíblicos totalmente fuera de contexto para pretender justificar su perversión. Continuamos en el verso 23, dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él.
es perversión, es un aspecto totalmente pervertido de la mente de las personas que se da incluso desde tiempos muy antiguos. Esa es la razón del mandamiento. Esa es precisamente la razón del mandamiento, porque esas prácticas las llevaban a cabo, las tenían vigentes las naciones extranjeras desde aquel entonces. Aunque parezca increíble, incluso había leyes como la ley hitita que restringía la zoofilia, pero la permitía con caballos y con mulas. Sin embargo, la ley del Señor es tajante en este tema. Es totalmente abominable. La expresión sexual permitida por Dios nace con el matrimonio entre el hombre y la mujer, por cuanto tienen un propósito específico, pero los actos sexuales con animales no cumplen con ningún propósito más que con el de la abominación. Se dice que tanto la homosexualidad como el bestialismo eran practicados en el contexto de rituales y de la magia en el antiguo cercano oriente. Y bueno, continuamos el verso 24. Y bueno, hay infinidad de información relacionada con este tema. No quise abundar demasiado en estos temas porque, bueno, la ley es muy clara. Es muy, muy clara. Simplemente cito algunos detalles para, para dar un contexto un poquito más amplio relacionado con los mandamientos prohibitivos que estamos viendo en este capítulo. Pero ustedes pueden adentrarse en la investigación, el estudio de este tema acerca de este tipo de prácticas de la antigüedad. Era terrible, terrible. Y bueno, lamentablemente estamos en un tiempo en el que todas estas prácticas están regresando, tal cual proféticamente lo anunció Jesucristo, que serían como los tiempos de Noé. Dice, continuamos el verso 24, dice, en ninguna de estas cosas os amanciaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella. Y la tierra vomitó sus moradores, fíjate, qué terrible. Y la tierra vomitó sus moradores. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, el Señor, vuestro Dios. Históricamente existen evidencias de actos espantosos, totalmente atroces, que se describen en este capítulo y que lamentablemente eran practicados por muchas naciones, incluso llegando al tiempo en que la propia nación de Israel finalmente pecó con tal de esa manera. Prácticas que tenían motivaciones religiosas en muchos de los casos, en los templos de las naciones extranjeras como los habitantes de Canaán, por ejemplo, y por ello el Señor los despojó de la tierra. Es muy fuerte esta expresión que utiliza la Escritura al decir que la tierra vomitó a sus habitantes. Por ello, esto demuestra la terrible corrupción moral que se vivía en aquel entonces y que en estos tiempos aún se vive. Esa fue una de las razones por la cual Dios llevó a Israel a derrotar y desplazar a los cananeos como un juicio contra sus perversiones sexuales. Lo que advertía desde ese momento al propio Israel de que si llegaba a practicar los mismos pecados, que a ese mismo grado también podrían esperar ser expulsados de la tierra. Y así sucedió.
En las naciones que celebran y promueven pecados similares, hoy en día debemos esperar que el juicio de Dios venga eventualmente y la tierra, una vez más, vomite a sus habitantes. Dijo Jesucristo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo Israel. Amén.